Y creo que Sheinbaum cumple perfectamente con esa idea, además de todo su bagaje científico, como becaria de ExxonMobil, o sea, sabe perfectamente la cuestión de la guerra energética entre el cambio climático y las cuestiones de los hidrocarburos. Fue becada, pagada por la Fundación Rockefeller. Tienen ya el control de todo con la reforma judicial. Entonces, no es que yo esté a favor ni en contra, no. Mi primera pregunta a todos los que me dicen eso: oye, pero en 70 años del PRI, el PRI tenía el control de todo. ¿Y por qué no te pusiste así de nervioso? Que tiene una conexión con el FBI, con la CIA. Y entonces me decía, mira, aquí podemos ver cualquier movimiento en el mundo de una tarjeta de crédito de cualquier mexicano. O cualquier movimiento de... Yo decía, bueno, ¿y por qué no los agarran? Y el oficial que estaba ahí volteó y se me sonrió, ¿no? O sea, dijo, pues, bueno, necesitamos la orden para detenerlos, ¿no? Aquí en Palacio Nacional, en México, Biden y López Obrador dejaron clarísimo que el objetivo primario, para no decir guerra, que el objetivo primario era no comprar cosas, es decir, cerrarle la puerta a China. Dentro de las potencias económicas más poderosas del mundo, en 2050 tendría que estar México. Y para allá vamos, para allá vamos. Entonces, Sheinbaum pues obedece a este mainstream, a esta corriente, y bueno, pues ella está cumpliendo órdenes, ¿no? Agenda 2030. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Bueno, entonces con Sheinbaum eran, resumidamente, estimado Roberto, 3 ejes a través de los cuales puedes analizar México: la violencia, la relación con Estados Unidos y la reforma judicial. Yo creo que esto se explica viendo la cola del cometa, y la cola del cometa lo podríamos llamar Agenda 2030, con la cual nunca se metió López Obrador, nunca la atacó a la Agenda 2030 López Obrador. Por si fuera poco, fue el padrino de una presidenta que defendió la Agenda 2030 cuando era alcalde o gobernadora, jefa de gobierno. Pero tú sabes que ella era del grupo de expertos que la redactó. Ella trabajó en la ONU redactando la Agenda 2030. O sea, no solo López Obrador no combatió la Agenda 2030 o ni siquiera hizo una declaración en contra de la Agenda 2030, sino que además nos nombra, por no decirlo así, para creer que no hay dedazo, impulsa, le levanta la mano de la victoria a una presidenta pues, que tiene el sello de la Agenda 2030. Para empezar. Para continuar, no olvidar que López Obrador recibió a Biden y a nivel público lo dejó clarísimo. Aquí en Palacio Nacional, en México, Biden y López Obrador dejaron clarísimo que el objetivo primario, para no decir guerra, que el objetivo primario era no comprar cosas, es decir, cerrarle la puerta a China y establecer que Norteamérica, por lo menos Norteamérica o el continente americano, tenía todo para fabricar todas las cosas necesarias que necesita Estados Unidos, o por lo menos el mundo, o por lo menos los americanos, refiriéndome desde la Patagonia hasta Canadá. Es decir, no queremos a China. Claro, tenía que ser más diplomático, no podría decir no queremos a China, no lo puede decir, pero decir no tenemos por qué comprar cosas de Asia, sobre todo de Asia oriental, ¿no? O sea, pues, ¿y quién produce? Pues China, ¿no? Bueno, y deja claro que, claro, me van a decir, es que Roberto, pero ¿cómo pones a criticar? No, no estoy criticando, simplemente estoy analizando. Es que López Obrador jamás se podría poner a patadas con Estados Unidos porque es el vecino. No, pues es que quiera o no quiera, pues es que tiene que obedecer. Esto que hizo López Obrador, tanto a nivel interno como externo, pues obedece a lo que, independientemente si López Obrador o cualquier otro presidente de México haya tenido buenas intenciones, eso no importa. Lo que importa es qué se hizo, y lo que se hizo es
embarcar a México a la idea de que Norteamérica puede ser la super mega potencia, es decir, Estados Unidos, Canadá y México. Y López Obrador lo avaló. O sea, cuando recibió a Biden dijo, pues es que sí. Creo que Sheinbaum está siendo continuación no de López Obrador, sino de toda esta idea de que México, desde hace 20 años, el Fondo Monetario Internacional lo proyectó, creo que Davos también respaldó, eso no me queda claro, pero el Fondo Monetario, el Banco Mundial, proyectaron que en 2050 México tenía que ser superpotencia o estar dentro de las 10 potencias más importantes económicas del mundo. Superpotencia involucraría cuestiones militares, no. Dentro de las potencias económicas más poderosas del mundo, en 2050 tendría que estar México. Y para allá vamos, para allá vamos. Entonces, Sheinbaum pues obedece a este mainstream, a esta corriente, y bueno, pues ella está cumpliendo órdenes, ¿no? Agenda 2030. Yo no he escuchado a Sheinbaum que diga, ¡vivan los BRICS! Queremos deshacernos del dólar, no queremos más la dependencia con Estados Unidos, o sea, de forma frontal, pues la mandan quitar y no lo va a poder hacer, independientemente si ella tiene buenas o malas intenciones. Por eso yo no soy presidente, porque yo tendría que ser honesto y decir, ¿saben qué? Yo no puedo, me van a matar, porque yo lo que quiero es lo mejor para mi pueblo, y lo mejor para mi pueblo no es obedecer a Estados Unidos, o olvídate de Estados Unidos, obedecer la agenda mega neoliberal que tengo que obedecer. Es más, yo estoy aquí para denunciarla, ¿no? O la agenda 2030 de decir, ¿sabes qué? Pues nos dirigimos a un lugar en donde el ser humano no debe de valer nada ni debe de tener nada, ¿no? Pues no, o sea, estamos aquí para denunciarlo. México tiene más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, así que parece que está más cerca del no tendrás nada que de ser potencia económica, pero igual entiendo lo que quieres decir. Digamos que es un país donde cada vez los capitales como BlackRock y tal tienen un mayor protagonismo, ¿no? Bueno, es que ser una potencia económica no quiere decir que todos vivan bien. Claro. El caso más ejemplar es la India. O sea, la India está dentro de las 5 primeras potencias económicas, pero vete afuera de Bombay, pues no, eso no quiere decir. Y al revés, si tenemos un país no puesto de acuerdo, pues es mucho mejor gobernarlo. Ojo, es mucho mejor gobernarlo y es mucho mejor aplastarlo y que no nos dé problemas. Entonces, que siga el narcotráfico. Controlado, pero que siga el narcotráfico. Esta es la mirada desde Washington o la mirada desde los grandes capitales, porque si tenemos un país contestatario, nos va a dar mucho dolor de cabeza. Pero si tenemos un país dividido, fragmentado y cada vez más fanático políticamente, como lo veo yo en México, es que hay fanatismo político. Hay quienes dicen que Sheinbaum es el diablo y hay quienes dicen que Sheinbaum es como Dios, ¿no? O quienes dicen que López Obrador, el viejito de algodón, de cabeza de algodón, es verdaderamente un héroe de la transformación, y hay quienes dicen que es el demonio. Bueno, hay gente que dice que la cuarta transformación, la 4T, es el holocausto. Entonces, me parece que pues, se cumple perfectamente con el plan de que México y los mexicanos estén fanáticamente divididos. ¿Por qué? Pues porque México no da problemas así. El día que México tenga una unión más o menos política, va a ser un gran problema para Estados Unidos. Pero mientras no, pues es mucho más fácil gobernar, ¿no? Entonces, bueno, Sheinbaum es una pieza clave para que se cumpla esto. Lo demás son accesorios, que si tiene la mañanera, que si sigue los mismos pasos, que si habla como López Obrador, que si tiene los mismos programas que López Obrador, o que si le quiere dar más, o que si sacó a 5 millones de pobres. Es que esos son accesorios, esos son adornos. Hay que fijarnos en lo macro, y en lo macro es que México se enfila para esta potencia mundial económica. Ojo, no quiere decir que cada mexicano va a estar súper rico, no. O sea, no es Kuwait, no es no es Bahrein, no es Emiratos Árabes, no.
no es así. Y bueno, ¿cómo lo explicas? Si tú te fijas y haces un recorrido geográfico saliendo de la Ciudad de México hacia el norte, hacia Querétaro y pasas León y todo, bueno, pues vas a ver una gran cantidad de armadoras, de industrias, de Mercedes-Benz. Tengo un primo que trabaja, y me dice que no es tan público, pero que sí es empresas en el norte del país que se dedican a hacer piececitas para alta tecnología, para armas de alta tecnología para Estados Unidos. O sea, México tiene una manufactura tremenda, pero tremenda. Y eso hace que México sea el principal exportador o el principal importador de Estados Unidos. No es China, es México. Y eso hay que conservarlo para Estados Unidos. Estados Unidos le conviene, o los intereses financieros de Estados Unidos, le conviene más depender de la fabricación de cosas en México que en China. Porque en China son mucho más contestatarios o se les puede salir la movida con el Partido Comunista, pero en México no. Entonces, cuando dicen que China es la fábrica del mundo, bueno, sí es la fábrica del mundo, pero no de Estados Unidos. La fábrica de Estados Unidos es México. México le vende más cosas a Estados Unidos que China a Estados Unidos. Y eso hay que protegerlo a toda costa. Ya sabrás tú, presidente de México, si quieres seguir siendo presidente obedeciéndonos o quieres desaparecer no obedeciéndonos, para no meternos en si tiene buenas o malas intenciones. Insisto, yo por eso no soy presidente de México, porque si estuviera ahí inmediatamente denunciaría todo esto. Pero en los hechos, estos son los hechos. Y tenemos aquí, ¿de qué quieres? Armadoras de Audi, de Mercedes-Benz, o de qué quieres, ¿no? O sea, hay de todo. Y creo que Sheinbaum cumple perfectamente con esa idea, además de todo su bagaje científico, como becaria de ExxonMobil, o sea, sabe perfectamente la cuestión de la guerra energética entre el cambio climático y las cuestiones de los hidrocarburos. Fue becada, pagada por la Fundación Rockefeller, o sea, sabe todo esto. Entonces, no vamos a escuchar, a menos de que venga otra recontraorden, no vamos a escuchar por lo pronto a una presidenta de México que se oponga al hegemón, que se oponga o que denuncie el sionismo aplastante de los Estados Unidos. Jamás, 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 y no porque sea judía o no, porque pues tiene raíces judías, olvídate de eso, es que no importa, es que jamás se va a oponer a eso, porque además es parte de eso, ojo, además es parte de eso. Daría la impresión, Roberto, de que López Obrador se hizo parte del club y en el tercer intento llegó a ser presidente por hacerse parte del club. Y nunca me olvidaré esa escena de los documentales proselitistas que hizo en el 18, donde se va a Estados Unidos y filma y tiene a JP Morgan detrás y dice: pues voy a hablar con estos señores para que no se asusten. En cambio, Sheinbaum siempre fue parte del club. O sea, Sheinbaum prácticamente que empezó la carrera siendo parte del club. Como noto una pequeña progresión, ¿no? Como que se va avanzando un poquito más en el nivel de perfeccionamiento, sofisticación de los gerentes. Fíjate que no sé, yo creo que López Obrador siempre ha sido parte del club, porque no olvidar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que lo creo a lo mejor con mucho más convicciones, que fue el hijo de Lázaro, recordar que López Obrador y Cuauhtémoc salieron del PRI como disidencia, crearon el PRD. López Obrador fue el jefe de gobierno de la ciudad más grande del mundo en ese tiempo, de una de las ciudades más grandes del mundo, México. Y aquí un dato muy importante. La primera vez que se postuló López Obrador y que perdió porque le hicieron trampa de verdad, 2006. Y que se constituyó como presidente legítimo de México y hizo unas grandes manifestaciones, cerró el paso de las principales avenidas de la ciudad, y era el presidente de México porque él decía: yo soy el presidente legítimo. Quien iba a ser el secretario de Hacienda, o sea, el que iba a manejar los dineros, iba a ser Rogelio Ramírez de la O. Pero pues como no ganó, digamos, formalmente, pues entonces, pero él ya estaba postulado, o sea, defendía esta idea de ser, ya lo había nombrado López Obrador, pero como no ganó, se regresó a sus empresas. ¿Quién es Rogelio Ramírez de la O? Bueno, Rogelio Ramírez de la O, rápido hago, Lord Keynes
o Keynes, fue un economista, fue el arquitecto del Tratado de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial para darle la hegemonía total a el grupo de payasos, malandros y criminales que gobierna desde Washington vía el dólar como referencia, y uno de los arquitectos fue Lord Keynes. Rogelio Ramírez de la O estudió en Cambridge y ahí conoció al heredero del pensamiento de Keynes que se llama Redvers Sopay. De hecho, este Redvers Sopay fue el embajador, si quieres decirle espía, la oreja, pero el embajador de Lord Keynes en Washington para proteger los intereses del capitalismo mundial de la City de Londres. Bueno, Redvers Sopay misteriosamente se hizo mexicano, viajó a México para construir una empresa, porque yo creo que desde ahí ya veían que México era muy importante. Bueno, yo creo que desde antes, por eso le quitaron la mitad del territorio. Y construyó una empresa que se llama Icanon, y esta empresa ayudó, entre comillas, siempre a todos los gobiernos del PRI, a quien sea, ¿qué importa del PRI? A todos los presidentes de México, desde que la constituyó, será 1970 por ahí, a la economía mexicana, ¿no? O sea, las grandes decisiones ante el dólar. ¿Quién es el socio principal de esta empresa? Bueno, más bien, ¿quién fue llamado para que ocupara el cargo principal de esta empresa? Porque Redvers Sopay se hizo mexicano y luego se murió y quedó como el gran presidente Rogelio Ramírez de la O. O sea, entrenado en Cambridge de la vía genética de Lord Keynes, genética es una ironía, pero ideológicamente, o sea, él sabe perfectamente la estructura y la arquitectura de los dineros del mundo, del poder y la hegemonía del dólar. Y este señor es el que iba a ser secretario de Hacienda, o sea, el encargado del dinero de México, en el primer intento por ser presidente López Obrador. En el gobierno del 18 fue un asesor importante. Bien. Cuando fue López Obrador presidente, ¿quién fue el secretario de Hacienda? Rogelio Ramírez de la O. Ah, cierto. Fue secretario de Hacienda. Y cuando fue Sheinbaum presidenta, Rogelio Ramírez de la O quedó ahí, ya lo quitaron, pero ¿quién es el asesor de todos los movimientos internacionales de Sheinbaum? Rogelio Ramírez de la O. Si me dices que Sheinbaum tiene un pensamiento de primero los pobres, de socialismo de verdad, de comunismo de verdad, pues te diría, pues no, o sea, no, o sea, camino a la superpotencia económica, camino a la receta super neoliberal y todo. Pues, claro, por supuesto. Ejemplo segundo, Marcelo Ebrard, canciller de López Obrador, hoy ministro, bueno, es que sabes que aquí en México no hay ministros, son secretarios. Secretario de los dineros también, porque es el secretario de Economía. Escucha, Roberto, una sola línea, permíteme decir, de Ebrard. Cuando le da un infarto a Carlos Slim en Texas, se lo internan en la clínica cardiovascular de Houston y se interna como Charles Delgado, con un nombre cambiado para que no trascienda entre competidores, etc. La única persona a la que autoriza, además de su familia, que lo vaya a ver y le lleva flores es Marcelo Ebrard, que en ese entonces era del PRD. O sea, un hombre, digamos, de la entraña de la élite mexicana. ¿Quién ayudó a construir en México una de las narrativas contemporáneas de no toquen al judío? Marcelo. El mero edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando Marcelo quedó como el mejor alcalde del mundo porque era alcalde de la Ciudad de México, él ayudó a impulsar y a construir y a inaugurar el Museo de la Tolerancia, para hacerle sentir a las sociedades de México y de quien lo pueda ver, pues que hay que ser tolerantes con los judíos y que el holocausto y que todo este rollo que ya sabemos, pues se exhiba y se exhiba bien, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista las cuestiones más esenciales, y esto, pues entonces te puede ilustrar qué onda con el papel de Sheinbaum, ¿no? Lo de la reforma judicial, pues bueno, es que estoy nerviosísimo porque
Sheinbaum, sus amigos, la 4T, López Obrador, tienen ya el control de todo con la reforma judicial. Entonces, no es que yo esté a favor ni en contra, no. Mi primera pregunta a todos los que me dicen eso: oye, pero en 70 años del PRI, el PRI tenía el control de todo, ¿y por qué no te pusiste así de nervioso? ¿No? Sí, igual, o sea, tenía el control de la Suprema Corte de Justicia, todos los jueces, ¿de qué quieres? ¿Del Congreso? Bueno, de niño, como mi padre salía en la televisión, yo vi que mi padre era político, pero bueno, pues los políticos siempre les encanta salir en televisión. Bueno, mi padre tenía una credencial que lo acreditaba como visitador, asesor de la Procuraduría General de la República. Entonces, con esa credencial que era como de plata, oro, se paraba en cualquier ministerio público, cualquier fiscalía. Señor, pásele, cabrón. Mi padre no ejerció esa corrupción, pero tenía eso. Y eso que mi padre siempre rechazó cualquier cosa política. Imagínate los políticos. Entonces, a todos aquellos estresados porque ahora la 4T tenga el poder de todo, pues es que siempre el gobierno ha tenido el poder de todo, tiene comprados a todos. O sea, es que, ¿de qué me están hablando? No, o sea, es nada nuevo, ¿no? 2, vamos a verlo con buenos ojos. La justicia en México está corrompida desde hace mucho tiempo, desde siempre, y está manejada por los grandes intereses. Y los grandes intereses tienen sus representantes en el crimen. Entonces, si un capo cae, pues va a ser tratado con todo el respeto. Y cuando no es tratado con todo el respeto es porque no sirve, punto, ya está. O porque se volvió rebelde, entonces cae. Pero si no cae, bueno, pues entonces nada de esto de que, las grandes, no, lo saben. Yo recuerdo, y esto te lo he dicho muchas veces en tu programa, o varias veces, que en la época de Calderón logré entrar a un búnker que acababan de inaugurar, que se llamaba Plataforma México, y que tiene una conexión con el FBI, con la CIA, y entonces me decía, mira, aquí podemos ver cualquier movimiento en el mundo de una tarjeta de crédito de cualquier mexicano, o cualquier movimiento de... Y yo decía, bueno, ¿y por qué no los agarran? Y el oficial que estaba ahí volteó y se me sonrió, ¿no? O sea, dijo, pues, bueno, necesitamos la orden para detenerlos, ¿no? Siempre lo han sabido, o sea, entonces, vamos a hablar un poquito a favor de la reforma judicial. Bueno, si siempre han sido corruptos, a lo mejor por una especie de elección y votación, pues le va a costar más trabajo a los corruptos corromper un juez. Pues sí, quizá, pero ¿qué importa también? Es que ¿qué importa también? No importa. Todos los cargos electivos dependen de la financiación del crimen organizado para las campañas. Es que no importa. Suponiendo que de verdad la reforma judicial fuera verdaderamente honesta y todos los ciudadanos de México fueran a votar porque además fueron miles de candidatos que no podías votar, o sea, da igual, fueran a votar y eligiéramos de verdad jueces muy honestos y no sirve de nada, Nicolás, no sirve de nada, porque cuando tú como juez vayas a juzgar algo de verdad delicado, te aparecen unos mensajes así de, mira, le vamos a cortar el dedo a tu hijo y ya matamos a tu primo. ¿Qué onda? Mejor acéptame $10 millones o desaparezco a toda tu familia y al final tú. Y van a tener que ceder. Y esto ha sido la práctica desde hace muchas décadas. Entonces da igual si tenemos a jueces honestos o no honestos o elegidos por una reforma judicial o no elegidos o puestos por el Congreso o propuestos por el presidente. Da igual. Y esto nos lleva al punto del narcotráfico. El tejido social que tiene el narcotráfico es tremendamente grande. O sea, el narcotráfico en México, la intención aparente de Donald Trump, que no quiere acabar con el narcotráfico, pero suponiendo que quisiera acabar con el narcotráfico, de atacar a los delincuentes malos, malísimos, narcos, pues es que ¿a quién va a atacar? Porque no es el gran capo el que tenga el poder, es que hay muchísimos. Puede ser mi vecino, que es civil, puede ser
un diputado, puede ser el mini fiscal que está en una fiscalía pequeñita, puede ser el gran fiscal, es que está en todos lados, es un megapulpo, porque todos, de alguna u otra forma, te lo firmo, le entran. Unos porque mejor no quieren ver, otros porque no te conviene denunciarlo porque acabas muerto, otros porque pues ni siquiera no están en esto, pero de alguna u otra forma se corrompió toda la estructura social. Entonces atacar al narco más bien sería, bueno, vamos a dejar a unos narcos y eliminar a otros. Bueno, pero porque es parte del diseño de inteligencia social que se creó desde hace mucho tiempo. Y que le conviene a Estados Unidos. Exacto. Claro, y que desde hace mucho tiempo, desde 1970 y tantos, se volvió más evidente. Los assets, o sea, los empleados de la CIA, bueno, tuvimos a un presidente empleado de la CIA que fue Echeverría, se le dedicó mucho estudio para ya contraponer. Es decir, la DEA, agencia especializada para combatir las drogas en Estados Unidos, la DEA es un enemigo en México de la CIA. Entonces, a propósito, muchas de las operaciones especiales que tenía la DEA y la CIA en México no sabían, pero era a propósito, para que se crearan clanes. Y entonces, ¿qué vemos ahora? Pues vemos el Cártel Jalisco Nueva Generación que está en contra de los otros y estamos hablando de un paramilitarismo terrible, muchos entrenados por ellos mismos, por la DEA, por la CIA. Entonces, dándote esta explicación, pues yo creo que queda más claro. ¿Cuál es el papel de Sheinbaum? Pues el papel de Sheinbaum es otro engrane más en la historia esta que nos han impuesto desde el corporativismo de Washington y de proteger los negocios. Roberto, creo que nos has brindado una exposición absolutamente brillante y exhaustiva. Te estoy muy agradecido y quiero invitar nuevamente a todos los que nos hayan visto y no lo hayan hecho ya a suscribirse a tu canal Detrás de la Razón. Haces un gran trabajo. Muchas gracias por venir y por salvar esta transmisión que, como dije al principio, se cayó StreamYard, se cayó Google Meet. Me mandó Rubén Luengas un mensaje reciente que se le cayó también su plataforma, así que gracias a Roberto pudimos grabarlo. No, gracias a ti. Pues ahí estamos. A la orden. Un gran abrazo. A ti, hermano. Cuídate mucho. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.